Yo le agradezco al licenciado Joaquín Hendrix que nos dé este espacio, esta entrevista, porque hay muchas cosas de qué hablar después del proceso electoral, después de que deja la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional, y bueno, que nos platique qué es lo que pues él vislumbra para su partido, qué aspira, qué aspiraciones tendrá a partir de que deja esta encomienda. Muy buenas tardes, licenciado Joaquín Hendrix. Muchas gracias, Zuleika, gracias a ti, gracias a la oportunidad de platicar con un gran sector de nuestra sociedad a través de las redes sociales. Me parece que es, como decíamos hace un rato, es lo de hoy. Hay que tener conciencia de que por esta vía hay una comunicación inmediata con nuestros conciudadanos. Y entrando al tema, sí, efectivamente acabo de concluir 3 años de una responsabilidad interesante en el Comité Ejecutivo Nacional como secretario técnico del Consejo Político Nacional. ¿Cuál fue su función exactamente? Porque escuchamos Secretaría Técnica, pero ¿qué hace la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional? Bueno, la Secretaría Técnica es la encargada de hacer la convocatoria de los consejeros para el trabajo cotidiano. Se piensa que la convocatoria es para siempre las plenarias del Consejo Político Nacional, que son de 1 a 3 o 4 al año. Esa es la idea que se tiene, que la Secretaría Técnica se encarga de convocar a los consejeros, que ha ido variando el número de consejeros a lo largo de la historia. Con Luis Donaldo Colosio, el primer Consejo Político Nacional fue de alrededor de 200 consejeros. En los tiempos en los que fuimos oposición, con el ánimo de incluir a más militantes, distinguidos priistas, a debatir asuntos nacionales, asuntos internos del partido, el número llegó a ser superior a los 1.200, sobre 1.500 consejeros. Y en los últimos tiempos se hizo una reducción con el ánimo de que haya mayores posibilidades de debatir, de dialogar entre nosotros, y andamos hoy día en alrededor de 700 consejeros. Pero no es solamente convocar a la plenaria. El Consejo Político Nacional, como el Congreso de la Unión, funciona en pleno o en comisiones. Y aquí es lo más interesante del Consejo Político Nacional, porque a lo largo de 3 años yo tuve el privilegio de poder convocar, primero integrar las comisiones que son un símil de lo que sucede en el Congreso de la Unión. Hay una comisión de educación, hay una comisión de ciencia y tecnología, hay una comisión de pesca, hay una comisión de asuntos fronterizos. ¿Y todas funcionan? Porque en el Congreso hay cientos de comisiones que no sirven para nada. Tampoco, hay que reconocerlo, hay que decirlo con toda claridad, tampoco. Hay comisiones también dependiendo de la combatividad, del entusiasmo de quienes integran el Consejo Político Nacional y presiden cada una de estas comisiones, es como se da el trabajo. Nosotros tuvimos el cuidado de apoyar desde la Secretaría Técnica a quienes quisieron hacer un trabajo coincidentemente con el proceso político del 2015 y también del 2016. Trabajamos en las comisiones en estados en donde iba a haber elecciones. Obviamente para activar a nuestra militancia y para crear las mejores expectativas en torno al PRI a través del trabajo de las comisiones. Ese es un trabajo muy interesante que no se percibe, que se pasa por alto. Más interno. Es más interno. Pero todo este trabajo sirve para escuchar la voz del priismo, para escuchar la voz de la militancia y poder integrar propuestas que conozca el Pleno del Consejo Político Nacional. Así es que durante el desarrollo de estos trabajos pueden salir incluso propuestas de iniciativa de ley para que el PRI comparta con sus legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Digamos que el Pleno del Consejo Político Nacional viene equivaliendo a
al órgano legislativo del PRI. Y después de todo este trabajo, de este proceso que usted nos comenta, pues, ¿qué sigue para Joaquín Hendrix? Porque pues su partido aquí en Quintana Roo pues, no le fue muy bien. Sin embargo, ocupa posiciones en los ayuntamientos, digamos que hay todavía presencia del priismo. Sin embargo, yo creo que hubo mucha inconformidad, incluso que no se escucharon esas voces inconformes en su momento. Se habla de que usted participó en esta contienda. ¿Qué sigue para su partido, licenciado? ¿Y qué tanto va a intervenir ahora en esta pues nueva etapa, podemos así decirlo? Bueno, pues en primer lugar, al dejar la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional, yo no tengo un objetivo inmediato. Se me hizo saber que probablemente llegaría alguna invitación para alguna responsabilidad en el orden federal. No hay nada concreto, lo digo con toda claridad, no he tenido ninguna invitación, estaré esperando. Pero igual si no hay invitación para desempeñarme en alguna responsabilidad en el gobierno federal, pues yo tengo muchas cosas por hacer en el ámbito local, de carácter profesional, como abogado que soy. Desde luego tenemos un despacho en el que puedo entretenerme desde luego con algunos asuntos. Bueno, muchas cosas se pueden hacer, pero en el PRI, de lo que sí soy consciente es que, aunque yo quisiera, no me puedo sustraer a la responsabilidad de opinar en relación con lo que está pasando al interior del PRI. No soy vocero del PRI, no soy aspirante a presidir el partido. Tampoco. No tengo interés de impulsar a alguna persona en especial. No busco ningún cargo de elección popular. Lo dije cuando terminé mi responsabilidad como gobernador. He honrado ese compromiso. No quiero ser competidor de ninguno de mis compañeros del PRI a ningún cargo de elección popular. Y esto yo espero que me dé la autoridad para poder participar en la necesaria conciliación de los grupos. En mi desempeño en el Comité Nacional en esta ocasión y antes, porque yo antes de ser candidato a gobernador estuve también como secretario adjunto a la presidencia en los tiempos de María de los Ángeles Moreno, yo he aprendido a conocer lo que sucede en una entidad federativa cuando se pierde el liderazgo local. Cuando se pierde una gubernatura, lo que sigue es la dispersión del priismo, lo que sigue es un descontrol, lo que sigue es el caos. Nos está sucediendo en Quintana Roo, al interior del PRI, sí, y ello, si no le podemos remedio con la oportunidad de vida, podemos caer en lo que ha sucedido en otras entidades federativas. Se vuelve costumbre ser oposición, y eso yo creo que ningún priista lo quiere para Quintana Roo. Licenciado, ¿deben permanecer actualmente la dirigencia después de este proceso y después de esta derrota? ¿Debe permanecer el PRI en manos de Raimundo aquí? Este es un asunto que entiendo que está siendo valorado por la dirigencia nacional del PRI. Lo primero que debemos reconocer es que estatutariamente Raimundo King está electo hasta el 2018, Raimundo King y la secretaria general. Pero esta circunstancia estatutaria me parece que no puede sostenerse a costa de lo que sea. La realidad política se tiene que estar revisando continuamente y me parece que el Comité Ejecutivo Nacional lo tiene que hacer. Es obvio que ante la derrota, los primeros que son cuestionados son los dirigentes. Por supuesto. Pasó en el ámbito nacional. Mario Fabio Beltrones tuvo
pues la vergüenza tuvo que salir de salir de la dirigencia, de plantear su salida de la dirigencia. Eso es lo que suele acontecer, y me parece que ese es el tema que se tiene que valorar en el caso de Quintana Roo. Lo tiene que hacer la dirigencia nacional. No es un asunto de grupos, no es la disputa de los espacios por parte de los grupos. Me parece que tiene que haber una ponderación muy equilibrada por parte de la dirigencia, y en esa medida tomar las decisiones que correspondan. Después de este proceso, lo primero que escuchamos cuando vino su dirigente nacional, Enrique Ochoa, fue una traición de muchos priistas que finalmente contribuyeron al triunfo de Carlos Joaquín. Se mencionó también a usted, se mencionó a Magali Achach y a otros personajes. ¿Qué responde Joaquín Hendrix? Eso es lo más simple, es lo más fácil. Ante la derrota se buscan responsables, se buscan culpables, a quién echar la culpa de lo que aconteció. En mi caso personal, desde luego que yo trabajé por el partido, yo tenía una responsabilidad nacional, pero además la parte local, mi hija estaba participando en una contienda y obligadamente, no por el caso de mi hija, sino por cuestiones de principios, de lealtad institucional, yo estuve con mi partido. Pero ¿por qué se habla de traiciones? Bueno, en mi caso, muchos saben de la relación cercana que yo siempre he tenido con Carlos Joaquín, una amistad que no niego. Estuvo en su cumpleaños. Desde luego, pero eso es ajeno a la ideología y a los principios. Pero finalmente no deja de ser una muestra de su cercanía con el hoy gobernador. No, la cercanía existe. La cercanía existe y se ha confundido mis opiniones cuando he dicho que a un gobierno como el de Carlos Joaquín, a un gobierno que no es nuestro, hay que apoyarlo. En un régimen democrático hay tiempos para competir y tiempos para armonizar el desarrollo de un Estado, y en ello me parece que todos los partidos políticos debemos poner nuestra parte. A eso me he referido. Yo nunca he dicho que hay que apoyar incondicionalmente a Carlos Joaquín. Carlos Joaquín tiene que acreditar en la práctica, en los hechos, que va a trabajar por las causas de los quintanarroenses. Cuando así sea, me parece que como miembros de un partido político deberemos de apoyarlo. Si le falla a los quintanarroenses, como en el día de mi cumpleaños le dije públicamente al gobernador el caso de Otompe Blanco, en donde se están dando despidos injustificados por el solo hecho de ser miembros del Partido Revolucionario Institucional, están corriendo a muchos trabajadores de diversos niveles. Me parece que eso no es justo, me parece que eso no debe suceder en un régimen democrático. Se gobierna para todos y se gobierna en la medida de lo posible con todos, no por el hecho de ser miembros de un partido político no vamos a tener derecho a la inclusión en algunas responsabilidades muy especializadas, no las de carácter político, pero hay responsabilidades muy especializadas en las cuales pueden tener cabida los mejores perfiles del PRI. Y hablando precisamente de estas situaciones que se van dando a pocos días, semanas de haber iniciado el gobierno de Carlos Joaquín, pues precisamente hay muchos desempleados, no solamente en la zona sur, en la zona norte. Se habla o hay inconformidad también de la llegada de muchos poblanos que están viniendo a hacer a un lado finalmente a los quintanarroenses. Se les están dando estos espacios. Precisamente, y a propósito de la palabra traición, debemos de reconocer que en Solidaridad, en Cozumel y en el municipio de Otompe Blanco, gran parte de los votantes fueron priistas. Fueron priistas que no fueron a votar
porque, como decías hace un rato, Magali Achach o Joaquín Hendrix les hayan dicho que voten por tal o cual persona. Simplemente fue el voto de la inconformidad, el voto hasta del odio, digamos, porque se percibía un ambiente muy difícil, sobre todo en nuestros municipios, en contra del gobierno. Entonces, de ahí es donde se fortaleció la idea en una gran parte de la sociedad de votar por un candidato diferente al del PRI. Lo menos que se deseaba en ese momento es la continuidad del PRI. Y eso es muy lamentable, pero eso fue lo que sucedió. Esa inconformidad que existía se hizo valer mediante el sufragio y se votó en contra de la continuidad del proyecto del PRI. Claro, pero cuando se votó en contra de esta continuidad también se votó a favor de un cambio sí, que yo no escucho, al menos que alguien esté contento con el cambio por todo lo que se está dando. Hay muchas quejas, las redes sociales, lo mencionábamos, es un reflejo de la inconformidad de muchos sectores, porque se está haciendo a un lado a la gente. Sí. Y entonces, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, ¿dónde está lo positivo para los quintanarroenses que todavía no vemos claro? Sí, eso es real la inconformidad en muchos sectores de la sociedad, pero no con el ánimo de defender a la administración, a mí no me toca hacerlo desde luego. Lo que sí puedo decir por la experiencia personal vivida es que en las condiciones en las que recibe este gobierno, pues lamentablemente en cuanto a la disposición de recursos para poder resolver los principales problemas de los quintanarroenses, pues simplemente el dinero es escaso. Esa es pues no es una justificación, pero ese es uno de los argumentos que pueden esgrimir para defenderse de los calificativos que está teniendo esta administración. El bono democrático se agota muy rápidamente, así es que el gobierno de Carlos Joaquín tiene que apurarse a dar respuesta a las demandas ciudadanas. De no ser así, pues es cuando surgiría la mejor posibilidad para que el PRI se pueda reposicionar. Pero claro, tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que levantarnos de la situación lamentable en la que quedamos para poder ir a la recuperación de los espacios políticos que perdimos. Hablando de situaciones o posiciones lamentables, pues una de las insistentes señalamientos que ha hecho el gobierno de Carlos es la situación financiera del Estado. Este endeudamiento de Quintana Roo, que pues apenas acaba de sufrir otro refinanciamiento, que finalmente no deja de ser más deuda. Se alargan los plazos, pero la deuda ahí está y seguirá todavía por más tiempo. Esta situación, exgobernador, yo comentaba que la deuda finalmente no pudo haber sido de una sola persona. Hubo diputados que finalmente dieron su voto para que Quintana Roo fuera adquiriendo con el paso de los años más deuda. Sí, en efecto, es una responsabilidad de muchos. ¿Cómo ve esta situación? Y que se haya vuelto a votar por un refinanciamiento, ¿es saludable para el Estado? Algo se tenía que hacer. Hay que hacer manejable la deuda existe, no se puede desconocer. Sería gravísimo en una democracia que un gobierno llegara y desconociera lo que hicieron los anteriores. Aquí tiene que aplicarse la ley, aquí tienen que sancionarse a quienes actuaron de manera irregular, a quienes cometieron incluso delitos, pero no se puede desconocer una deuda. Por eso es importante hacerla manejable, pero no solamente hacerla manejable, sino me parece que el gobierno se tiene que apretar el cinturón, no apretarle el cinturón a los ciudadanos, el gobierno, la estructura burocrática tiene que adelgazarse.
al adelgazarse la estructura burocrática, pues también van a haber muchas inconformidades, porque hay mucha gente en algunas partes del Estado que dependen de un salario que les da el gobierno, muy señaladamente el caso del municipio de Otompe Blanco, ahí se depende mucho del gobierno. Del gobierno. Entonces, ahí duele, cuando hay un adelgazamiento burocrático, también duele. Pero también se tienen que ensayar algunos métodos novedosos para tener mayor recaudación, se tiene que ser más eficaz en la recaudación y tiene que haber transparencia en el manejo de los recursos que por esa vía se obtienen. Entonces, es un asunto delicado, efectivamente. La deuda es escandalosa a nivel nacional. Los quintanarroenses somos los que más debemos per cápita comparado con lo que pasa en otras entidades federativas, y este es un tema que nos va a pegar por muchos años, pero ya es la situación en la que nos encontramos, es la situación propiciada por quienes tuvieron el atrevimiento de obtener esos empréstitos y razonablemente acompañados por los miembros del Congreso del Estado, efectivamente, claro. Ahí lo que yo puedo decir a favor de esta situación o como una manera de ir resolviendo esta situación o de actuar preventivamente, que es lo más importante para la población, que ya no vuelvan a suceder estas cosas, es lo que viene ensayando el propio gobierno de la República. El presidente de la República encabezó una iniciativa que ya está en ejecución de la creación de un sistema nacional anticorrupción. Ese sistema se viene construyendo. Ya en la actualidad, lo que antes se hizo por parte de los congresos de ser incondicionales del gobernador en turno para aprobar todo lo que el gobernador propone, ahora se va a someter a otras instancias superiores antes de que proceda un endeudamiento. Lo vivimos en el caso de Solidaridad, cuando hubo una oposición por parte de las nuevas autoridades y desde luego la alerta desde el centro del país a través del el órgano respectivo de la Cámara de Diputados. Claro, hay más limitantes. Dos últimas preguntas. ¿El panorama para su partido en 2018? Pues es muy difícil, es un panorama muy difícil. Que salgamos bien en el 2018 dependerá de que tengamos la capacidad de unificarnos, de no privilegiar posiciones de grupo, de buscar que el priismo tenga el mayor entendimiento posible y que como consecuencia de ello podamos realizar las mejores postulaciones a los diversos cargos de elección popular. ¿No tendrá nada que ver o mejor yo digo que sí, mucho que ver finalmente el trayecto que ha tenido el gobierno de Peña Nieto? Lo que pasa desde luego desde el gobierno federal es muy importante. Yo creo que las decisiones que están tomando, el camino sin retorno que ha emprendido el gobierno de la República en cuanto al fincamiento de responsabilidades, sea cual fuere el origen partidario de los políticos que están siendo investigados, eso puede ayudar. Ya no se puede volver al inicio y reconstruir toda la imagen del gobierno, pero en parte puede ayudar a que en el caso del PRI podamos tener un mejor resultado. Hay circunstancias insalvables, el que se procese a uno o varios gobernadores del PRI, eso nos hace daño sin lugar a duda, pero pues es la obligación ética que tiene el gobierno federal. ¿Cree que se va a actuar contra Borja? Yo veo no solamente al exgobernador Borges, sino veo a otros exgobernadores
procesados. Quién sabe cómo vayan a concluir esas investigaciones, pero de que se van a iniciar los procesos formales, a mí me parece que sí. Lo ha dicho el presidente Enrique Ochoa Reza también, ha encabezado esta valiente y determinante decisión de actuar contra quien sea, y no importando que sean nuestros propios compañeros del Partido Revolucionario Institucional, pero es la única manera de ir al rescate de la política. La imagen de los partidos políticos, de todos, está por los suelos. Han surgido alternativas como las candidaturas independientes, pero tampoco las candidaturas independientes han sido lo que la sociedad mexicana ha esperado. Ahí tenemos el caso de Nuevo León. Ojalá se puedan construir no se ven las acciones, candidaturas no se ven independientes, pero más apegadas a lo que la sociedad quiere, no como complicidades de grupos. Y en el caso del Partido Revolucionario Institucional, me satisface mucho en ese sentido hacer el siguiente comentario. Precisamente en el seno del Consejo Político Nacional rescatamos una figura, la figura de las candidaturas de simpatizantes. Las candidaturas de simpatizantes son una alternativa que tiene el PRI para convocar más sociedad al partido, para que no seamos ciudadanos, para postular a ciudadanos. Con el simple hecho de que comulguen con los principios que rigen al PRI, no necesitan tener antigüedad en el partido, una trayectoria en el partido, el PRI los puede postular. También requisito importante es que vengan a contender con las reglas que se señalen para las contiendas internas y que salgan adelante, para no desplazar tampoco indebidamente a los militantes que tienen. Así es, efectivamente. Entonces, esta es una salida, me parece, que tiene el PRI y que creo que es muy inteligente para poder impulsar a ciudadanos de prestigio de la comunidad nacional. Bueno, pues yo como todavía tengo mis reservas con los políticos, porque hemos visto que dicen que no van a buscar ningún cargo, que no están interesados en ello, y luego los vemos como candidatos. Entonces, ¿es un hecho que usted no busca el Senado? Absolutamente, no tengo ningún interés de participar por una candidatura en el Senado, tampoco para dirigir al PRI. Bueno, pues muy bien, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista, licenciado, y pues abordar la situación finalmente que está viviendo pues su partido. Así es. Y todo el sistema político nacional. Sí, es una necesidad para el sistema político mexicano el que los partidos pues rehagan sus caminos y tengan más cercanía con la sociedad, porque en opinión de nuestros conciudadanos, el trabajo de los partidos políticos se circunscribe a trabajar por los intereses de quienes integran los partidos y manejamos una agenda diferente a la agenda social. Y eso pues es catastrófico, porque los partidos políticos, por mandato constitucional, debemos ser el instrumento para que la ciudadanía se integre al poder público. No es el instrumento para conformar grupos de poder, es para incorporar de manera libre a la sociedad al poder público. Finalmente ahí están los resultados. Pues sí, hemos fallado, ahí están los resultados, la sociedad nos ha dado la espalda. Así es, gracias, licenciado. Muchas gracias.